Nuevamente saludamos. Como el título del video lo indica, vamos a compartir el día de hoy la Parashat número 22. Vayakel. Y que significa y congregó. Para esto nos vamos a ir a la lectura en Éxodo. Capítulo 35. Vámonos a Éxodo 35. Leemos y dice así la lectura. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la tomará, la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Este verso nos está refiriendo a la instrucción que le está dando el Padre Eterno a Moisés en el capítulo 25. Si nos vamos al capítulo 25, en el versículo 1, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Lo notan? Entonces acá volvemos al 35, donde el Eterno está, donde Moisés está transmitiendo la instrucción que nuestro Elohim le dio para el pueblo. 35:4. Pero volvemos al 35:1, donde Moisés le está dando al pueblo la instrucción del día de reposo. Le está hablando del mandamiento del día de reposo. Y el día de hoy quiero compartirles acerca de que el Eterno nos entregó por medio de Moisés mandamientos, nos entregó preceptos, nos entregó
¿cómo se llama? Decretos. Y entonces aquí quiero hablarles que en este caso del día de reposo, el mandamiento es, y guardaréis el día de reposo. Ese es el mandamiento. El mandamiento es guardar el día de reposo. Y los preceptos, los preceptos vienen a ser, pues, las instrucciones acerca de cómo se ha de guardar el día de reposo. Voy a leerles de nuevo la lectura donde Moisés les está dando esta instrucción, esta ordenanza e instrucciones. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. Estamos en Éxodo 35:1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará. Comienza con la instrucción, con los preceptos del día de reposo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. Os será santo. Estoy leyendo, tratando de leer despacio y con una entonación para que prestemos atención a los detalles, porque muchas veces nosotros andamos muy deprisa y leemos y no prestamos atención a los detalles. Entonces, la primera vez que leemos, se nos escapan algunos detalles de lo que estamos leyendo. Entonces, tenemos que leer con detenimiento y prestar atención a los detalles. Y una cosa muy importante, que podamos nosotros releer. Ya leímos una vez, volvamos a leer otra vez, hasta que podamos recoger o retener todo lo que la palabra de nuestro Abba Kadosh nos está entregando. O lo que nuestro Abba nos está poniendo ahí en sus palabras. Y los detalles, esto nos ayudan a comprender, a entender, porque hay cosas que no nos son fáciles de entender. Nosotros no vivimos en el contexto donde se escribió la Torá. No vivimos en ese tiempo, ni en ese contexto, ni en esa cultura. Nosotros vivimos en un contexto diferente y en una cultura diferente. Por eso es que hablamos de volver a las raíces hebreas de nuestra fe. Para los que a veces no comprenden, no entienden de qué estamos hablando, déjenme decirles que las raíces hebreas no es otra religión, no es una religión. No es que se está creando otra religión o una religión. Cuando hablamos esto de las raíces hebreas de la fe, estamos hablando precisamente de volver a las raíces hebreas de nuestra fe, es decir, volver al principio, volver al tiempo, al contexto, es decir, estudiar la Torá y los profetas y toda la Biblia, como le hemos llamado la Biblia, todas las escrituras, estudiarlas desde ese punto de vista para que podamos comprenderlas mejor. Porque nosotros, hermanos, necesitamos comprender, necesitamos entender lo que el Eterno nos está diciendo. No podemos nosotros hacer nuestras propias interpretaciones, porque nosotros sabemos incluso de la teología, que las escrituras se interpretan a sí mismas, las escrituras se interpretan a sí mismas. Esa cosa, esto lo mencionó la teología. La teología es el estudio esto de Dios, según esto el conocimiento humano que se ha
presentado a través de esa ciencia. La teología es una ciencia que trata del estudio acerca de Elohim. Una cuestión que hombres, esto no menosprecio, seguramente fueron hombres muy estudiosos. Seguramente fueron hombres muy estudiosos. Y creo que una de sus palabras, esto muy acertadas, es esa, que las escrituras se interpretan desde las mismas escrituras. Entonces, nosotros tenemos esto que tomar en cuenta, esos principios. Por ejemplo, una cosa que yo he estado comentando es el asunto de que los hermanos tienen, para empezar, muy mala comprensión lectora. Mala comprensión lectora. Esa es una. Y la otra es desconocimiento del significado de los conceptos, de los principios también. Tienen desconocimiento, hay desconocimiento. Por ejemplo, a veces se le aplica un concepto a un determinado grupo que en las escrituras no se está aplicando a ese determinado grupo. El ejemplo que iba a mencionar acerca de que somos las ovejas, que somos las ovejas, o que los gentiles son ovejas, que los gentiles son ovejas. Entonces, ese es un principio que en la Torá y los profetas se aplicó a un determinado grupo, Y el Eterno está aplicando ese concepto de ovejas a su pueblo Israel, Y si usted es gentil, pero no es, ¿cómo se llama? De las ovejas de Israel, porque puede que sea gentil, pero no cualquier gentil. Esa es una cuestión importante y por eso hemos estado mencionando que debemos nosotros de prestar atención a lo que se está hablando en los estudios que hemos estado compartiendo en otros momentos. Por ejemplo, el estudio acerca de nuestra identidad, porque esa es una situación también, que los hermanos tienen desconocimiento de su identidad. Imagínense, ¿cuántos me pueden decir cuál era el nombre de su bisabuelo? No lo saben. No saben cuál era el nombre de su bisabuelo y mucho menos más allá. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Tenemos falta de conocimiento acerca de nuestra identidad, de dónde venimos, de dónde procedemos. ¿Quiénes fueron estos nuestros antepasados? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? ¿De dónde descendemos? ¿De dónde viene nuestra descendencia? Principalmente en estos países nuestros latinoamericanos. Por ejemplo, hay países que ellos han conservado su cultura por milenios. Conocemos una cultura china, que ellos tienen conocimiento de su descendencia por milenios. Tal vez ellos no puedan mencionarle cómo se llamó su tatarabuelo, tal vez no puedan hacer eso, pero ellos tienen eso, tienen esa cuestión, tienen clara su identidad. Pero nosotros no tenemos clara nuestra identidad. Hay un desconocimiento de nuestra identidad. Y cuando nosotros podamos encontrar nuestra identidad, y principalmente este tema y este punto y este concepto, nuestra identidad en Elohim,
¿De dónde procedemos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra ascendencia? ¿Cuál es nuestra ascendencia? Entonces, vamos a ir comprendiendo mejor las palabras de nuestro Padre Celestial. Hay una cuestión que he mencionado esto en conversaciones con hermanos acerca de las palabras de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. He mencionado, por ejemplo, cuando el Mesías dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros nos quedamos pasmados, bueno, pero nosotros no somos descendientes de Israel, decimos, o pensamos o creemos. Nosotros no somos descendientes de Israel. Entonces, pero Yeshua, el Mesías, está diciendo que él no fue enviado y que no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nosotros no entendíamos. Bien, nosotros no entendíamos. Y hay muchos hermanos que no entienden esto, no están entendiendo esto. Y eso es debido porque no conocen su identidad. No conocen su identidad. Hay que prestar atención a ese tema. Yo he compartido en mis redes sociales videos donde algunos hermanos están compartiendo y hablando de este tema acerca de nuestra identidad en Elohim, de nuestra identidad en Mashiach. Porque déjenme mencionarles, sí, Mashiach mencionó que él no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también mencionó esto. Presten atención. También mencionó esto. Dice que las ovejas, sus ovejas, oirán su voz. Sus ovejas oirán su voz. Entonces, si nosotros hemos estado oyendo la voz de Mashiach, hemos estado oyendo la voz de Mashiach, ¿qué significa? Que seguramente nosotros somos de esas ovejas que él estaba hablando, a las cuales había sido enviado. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice. Y entonces, si nosotros estamos oyendo su voz, esto nos puede dar a entender, hermanos. Esto nos puede dar a entender de que nosotros somos esas ovejas de las que él está hablando. Porque también dice allí mismo donde acabo de citar, que los que no son de sus ovejas no le oyen. Oiga bien esto y gócese, porque dice que los que no son de sus ovejas, esos no le oyen, pero los que son de sus ovejas, esos sí le oyen, porque está profetizado, hermanos, está profetizado. ¿Ha leído usted donde habla esto del silbido? De que él esto va a llamarla con un silbido, a sus ovejas las va a llamar con un silbido. Esto viene refiriéndose como al día de trompetas, como a la fiesta de las trompetas. Algo así viene refiriéndose. Mis amados hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque los que hemos estado escuchando la voz de Mashiach, la voz de Yeshua, nuestro Mesías, seguramente es porque somos de esas ovejas perdidas. Y bueno, ya los refiero esto para que vayan y miren los videos donde los hermanos están hablando acerca de la identidad que tenemos en nuestro Adón. Que vayan allí y presten atención, no lo pasen ligero, presten atención a los detalles. Hay muchos hermanos que ya refirieron estas cosas y ya hemos hablado
con algunos hermanos de estas cosas, tomando esto las escrituras. Nos hemos sentado, por decirlo así, y hemos conversado con ellos y los hemos traído por medio de las escrituras, lo mismo que los hermanos están presentando allí en sus videos. Les hemos venido presentando a los hermanos, llevándolos por la Torá y los profetas, por la Torá y los profetas, para mostrarles estas cosas, Y conozco a unos hermanos muy queridos. Está el hermano Jaime Guzmán. El hermano Jaime Guzmán, él tiene en su poder, en su mano, tiene libros históricos y pruebas. Él menciona que tiene libros históricos y pruebas arqueológicas, y en sus videos ha mostrado esos libros. Tiene ahí los títulos de esos libros, donde esos libros demuestran que las personas que los españoles encontraron aquí en estas tierras, cuando ellos vinieron a descubrirlas, las personas que encontraron en estas tierras eran descendientes de la casa de Israel. De la casa de Israel. Y otra situación que debemos de tomar en cuenta, que en el tiempo de que los españoles vinieron, esas expediciones, en esos grupos también venían huyendo de la Inquisición algunos judíos, algunos hermanos de la casa de Judá. Vinieron huyendo, y algunos creyentes en Mashiach, huyendo de la Inquisición, de la persecución. Bien, después de ese comentario no muy breve, vamos a continuar. Volvemos aquí. Éxodo 35:1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Refiero aquí. ¿Quién mandó estas cosas? ¿Moisés o Jehová? ¿Moisés o Elohim mismo? Nos damos cuenta, por lo que estamos leyendo, que no son las palabras de Moisés. No son las palabras de Moisés. Son las palabras del Eterno, del Todopoderoso, del Santo de Israel, Jehová de los ejércitos. Esas son las palabras que está refiriendo o hablando o transmitiendo Moisés aquí. Nos fuimos al 25 y comenzamos ahí a notar que el Eterno le está dando primeramente a Moisés las palabras, y luego Moisés las está refiriendo al pueblo. Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Comprensión lectora, 2 puntos. 6 días se trabajará. Está comenzando a enumerar algunas cosas. 6 días se trabajará, y aquí tenemos que comprender de qué está hablando Moisés. 6 días se trabajará. Ya mencionamos que el mandamiento es guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo. Pero aquí ya está refiriéndose al día de reposo. Está hablando de los preceptos acerca del día de reposo. 6 días se trabajará, o sea, las instrucciones. 6 días se trabajará. Mas el día séptimo os será santo. El día séptimo os será santo. Entonces, ¿los 6 días los santificó el Eterno? ¿Los apartó el Eterno? No, Él los creó. Él es el Señor de esos días. Sí, Él es el Señor de esos días. Pero el único día que nuestro Abacadosh ha santificado
es el séptimo día, o será santo, dice, porque nuestro Padre lo santificó. Y nosotros también tenemos que consagrarlo. Nosotros también tenemos que santificarlo. En el principio, si nos referimos a Génesis, ahorita no tengo la cita, pero ahí ustedes, estos que son estudiosos de la palabra, van a encontrar donde el Eterno está santificando el séptimo día. Está santificando el séptimo día ahí en el principio, en Bereshit, Génesis. Entonces el día santificado, el día consagrado, el día apartado, el día Kadosh es el séptimo, o sea, al que el Eterno llamó Shabbat, que es reposo. Día de reposo para Jehová, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Vamos a notar aquí que aquí hay preceptos y también decretos. ¿El decreto cuál es aquí? El decreto es que cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y algunos comenzarán a decir, entonces hay que matar al que no esto obedezca el mandamiento o no guarde el día de reposo. Sabemos, hermanos, que no estamos en la tierra de Israel y que estos decretos están en pausa. No están siendo ejecutados. ¿Quién los va a ejecutar? Los impíos que gobiernan las naciones. Los impíos estos que tienen el poder de las naciones van a ejecutar estos proyectos si ellos mismos tendrían que ejecutarse a sí mismos por no obedecer los mandamientos del Eterno. No, entonces estas cosas están como en espera, están como en pausa, ¿verdad? Esto es lo que yo entiendo, ¿verdad? Ustedes hagan su análisis, ¿Somos jueces nosotros? ¿El Eterno nos ha puesto como jueces? Porque el Eterno estas cosas en medio del pueblo no se ejecutaban así nomás, no se ejecutaban así nomás. Por eso es que hemos estado hablando entre los hermanos, entre nosotros y entre los que conocemos, que para que nosotros podamos entender el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento mal llamado, para que nosotros podamos entender el Nuevo Testamento, necesitamos entender perfectamente la Torá. Necesitamos entender perfectamente la Torá para que podamos nosotros entender el Nuevo Testamento. Tenemos nosotros autoridad de parte de Elohim para aplicar estos castigos a alguien. No, ¿verdad? No. Si nosotros hiciéramos eso, ¿qué viene el gobierno y manda la autoridad que ellos tienen y nos meten esto a la cárcel, a nosotros también, por hacer lo que no podemos hacer? Bien. Espero se vaya entendiendo eso, o esto que yo les estoy comentando les dé un poco de claridad al respecto de estos asuntos. Luego sigue diciendo, el precepto sigue diciendo, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No se me revuelvan ahí algunos que no tienen conocimiento acerca de cómo guardar el día de reposo. No se me revuelvan. Investiguen esto por medio de las escrituras. Y también presten atención a los que lo guardan, a los que guardan el mandamiento, cómo ellos lo están practicando. Quizás esto como nosotros lo estemos practicando no sea la mejor manera o la manera más exacta o más cumplida acerca del asunto, pero estamos haciendo nosotros un esfuerzo, estamos haciendo nosotros de nuestra parte para obedecer el mandamiento de nuestro Padre Celestial.
Entonces, eso seguramente nuestro Abacadosh lo tiene en cuenta y por eso nos viene instruyendo, enseñando, para que cada día lo aprendamos a hacerlo mejor, porque por mucho tiempo no lo guardamos, por mucho tiempo no obedecimos su mandamiento. Por mucho tiempo no obedecimos, entonces tenemos desconocimiento porque dejamos de hacerlo. No es que nosotros lo hayamos hecho, me refiero a los que nos antecedieron, debieron de guardarlo, dejaron de guardarlo, o si nos referimos a la casa de Israel, ellos dejaron de guardarlo aún en la tierra, aún cuando todavía estaban en la tierra, dejaron de obedecer el mandamiento del Shabbat. Entonces, imagínense cuál relajo. Y nosotros entendemos, y ya hemos referido eso. ¿Cómo se ponen a creer, amados hermanos, que después de que el Eterno machacó a su pueblo Israel por no obedecer esos mandamientos, los machacó, los destruyó, los entregó a la espada a ser descuartizados? Y ya hoy en día el Eterno dice, no, ya no me importa eso. Eso dice el Eterno, que ya no le importa eso, que ya no, que ya esto, cuando aquello los trató con dureza, a nosotros nos va a tratar con liviandad esto, y no nos va esto a demandar, no nos va a demandar, cuando en las escrituras claramente dice que Él va a demandar de cada uno. Allá en el libro de Apocalipsis, también esto refiere que dice que los libros fueron abiertos, dice, y fueron juzgados, dice, según lo que estaba escrito en esos libros, dice. Fueron juzgados por las cosas escritas en esos libros. Y también refiere allí en el libro de Apocalipsis que los que son santos, que los que están vestidos con vestiduras blancas, con palmas en las manos, ¿quiénes son estos? Estos son los que han guardado, dice, los mandamientos, dice, y el testimonio de Yeshua, dice. Entonces, las dos cosas, la fe de Yeshua y los mandamientos de la Torá de nuestro Abacadosh. Entonces, estas cosas nos tienen que hacer reflexionar. Y esto lo digo no para los que estamos ya volviendo a la Torá. No lo digo para los que estamos volviendo a la Torá. Aunque muchos todavía nos falta. A mí me falta mucho que aprender. Y sé que muchos son nuevecitos, están viniendo recientemente y están aprendiendo. Pero principalmente lo digo por los que están contradiciendo, por los que no quieren oír, por los que están hasta en cierto sentido tapándose los oídos para no oír. Hermanos, tengamos cuidado, porque si nuestro Padre eterno está despertando en estos tiempos, o nos está despertando en estos tiempos para que oigamos estas cosas y nos volvamos a Él en arrepentimiento, nos volvamos a Él en obediencia, significa que el tiempo está cerca, hermano, que el tiempo está cerca. Él nos está despertando para que retomemos estas cosas, para que salgamos de la religión romana, la religión babilónica, porque el único personaje mencionado en las escrituras que iba a cambiar los tiempos y la ley es el anti-Mesías. El anti-Mashiach, mencionado en el libro de Daniel. El anti-Mashiach, mencionado en el libro de Daniel. Dice allí en el libro de Daniel que ese inicuo iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Y lo hizo, porque ustedes ven
que cambiaron la solemnidad del Shabbat, la solemnidad del Shabbat la cambiaron para el primer día, para el domingo. Y qué cosa tan tremenda y tan terrible. Ellos mismos con su boca lo declaran, porque le pusieron a los días que creó nuestro Padre Celestial, le pusieron nombres paganos, nombres de dioses paganos. Y ellos con su propia boca lo dicen, que pasan la solemnidad del día de reposo del Shabbat al primer día de la semana, el día del sol. El día del sol. Entonces, démonos cuenta desde ahí. Entonces, ese inicuo cambió los tiempos y la ley, porque incluso cambió las fiestas, El Shabbat es una fiesta, es la primera fiesta mencionada en el libro de Levíticos. Y estas son las fiestas que me celebraréis. Y comienza con el Shabbat. Y luego esto va por panes sin levadura, luego va por Shavuot, luego va por Sukkot, y las otras santas convocaciones, trompetas, Pesach, que Pesach se junta con panes sin levadura, Shavuot, Pentecostés. Pero los hermanos estos no quieren saber nada de eso, ni saben esto acerca del calendario bíblico. No saben cuándo comienza el calendario bíblico, no saben cuándo termina y cómo termina, no saben cuáles son las instrucciones para comenzar el año bíblico, el año del Señor. No saben cuándo comienza. No saben cuándo se celebran las fiestas, en qué tiempo, en qué época. Por eso están confundidos y engañados por Roma para creer que Yeshua nació un 25 de diciembre. Cosa que no es así. Y algunos medio han tenido cierta información al respecto, pero igual no dejan de celebrar esa fiesta pagana de la Navidad. ¿Por qué digo fiesta pagana? Porque ya hay estudio y referencia acerca del que de dónde procede esta fiesta o el devenir de esta fiesta. ¿De dónde procede? Procede del paganismo y de prácticas paganas que son contrarias y ofensivas para nuestro Padre eterno. Bien. Ahí pues termina la instrucción que aparece aquí, pero luego hay más instrucciones. Nosotros vamos a encontrar más instrucciones acerca del día de reposo en la Torá, para que nosotros aprendamos, que tenemos desconocimiento, pero por medio de la Torá podemos ir encontrando de nuevo el conocimiento de nuestro Abacadosh para hacer las cosas como Él las pide. Porque ¿qué es lo que comienza aquí diciendo Moisés? Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. ¿Tienen que ser hechas? Tienen que ser hechas. Tienen que ser hechas. Pero algunos discuten y sacan argumentos o textos fuera de contexto para el pretexto de no querer obedecer. De no querer obedecer. Vienen y dicen, no, pero es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sacan de contexto esos textos para el pretexto de no querer obedecer. ¿Cuál es el miedo, amados hermanos? ¿Cuál es el miedo a obedecer al Eterno? Si el obedecer al Eterno es lo que nos va a traer bendición. ¿Han visto a alguien bendecido porque está en el pecado? Porque lo ven prosperar económicamente, ustedes piensan que está bendecido. No, no está en bendición, está en maldición. Aunque prospere económicamente, no está en bendición. Está en maldición.
Y ustedes esto no pueden esto contradecir esto que estoy diciendo. No está en bendición, porque el que está en pecado, hermanos, no está en bendición. Esa no es la bendición del Padre. Lo dice la Escritura, dice que la bendición del Padre enriquece y no añade tristezas. Y entonces están en paz con Dios. Están en paz con Dios los que están prosperados, pero no esto conforme esto a la verdad y a la justicia y a las palabras del Eterno. No están en bendición. No están en bendición. El otro punto acerca de eso que refieren los hermanos, que yo en algún momento también lo usé como argumento. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que el día de hoy sé y entiendo perfectamente que es un argumento incorrecto. No es un argumento válido. No es un argumento válido. Aunque está ahí en la palabra, no es correcto ese argumento para decir que no hemos de guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Voy a mencionarlo así, acerca de ese argumento. ¿Qué dice la Escritura? Esto, donde menciona esas palabras, dice que él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. El acta de los decretos que nos era contrario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Que él anuló la Torá, que él anuló los mandamientos, que él anuló los preceptos, que él anuló esto. No, mis hermanos, no podemos entender esto. Porque si hubiesen sido anulados los mandamientos, los preceptos, las instrucciones de la Torá, entonces estaríamos diciendo que ahora somos un pueblo sin ley. Un pueblo sin ley. Un pueblo que no tiene ley. Un pueblo que puede hacer lo que se le pegue la gana, lo que quiera puede hacer, y no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, mis hermanos. A los decretos que se está refiriendo es precisamente, ya esto di un ejemplo acerca de decretos. Acá anteriormente habla del decreto acerca del que quebranta el día de reposo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Yeshua clavó el decreto que había contra nosotros, que era un decreto de muerte contra nosotros. Debíamos morir por no obedecer el mandamiento del día, porque no lo obedecíamos. Y ahora que estamos en el Señor, ¿seguiremos desobedeciendo el mandamiento acerca del día de reposo, mis hermanos? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que muchos lo refieren al apóstol Pablo. Que el apóstol Pablo, que no sé qué. Pero déjenme decirle esto, hermano, que muchos de los que contradicen no están obedeciendo ni a Pablo, ni mucho menos a Yeshua. No obedecen a Pablo, ni mucho menos a Yeshua. Dice Pablo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y esta es otra cuestión. La definición del concepto acerca de lo que es pecado. La definición, hermano, la definición del concepto acerca de lo que es pecado. ¿Qué encontramos en las Escrituras? ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? Le dijo Yeshua a uno. ¿Cómo lees ahí en la Torá? Y aquel comienza a mencionar esto, porque se trataba en ese momento de los mandamientos. ¿Cómo lees? Pero no es ese el verso que iba a mencionar al respecto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la referencia que está en las Escrituras acerca de lo que es pecado en la Torá? Pero bueno, no voy a mencionar esto lo que puede estar en la Torá. Voy a mencionar lo que está en el Brit Hadashah, o sea, en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice
acerca de lo que es pecado. ¿Cuál es el concepto de pecado según el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo menciona allí uno de los siervos del Señor, de los discípulos del Señor? ¿Cómo lo menciona? Creo que es Santiago, creo que es, o Juan creo que es. Alguno de los dos, por ahí anda, pero lo vamos a encontrar en las epístolas. Lo vamos a encontrar en las epístolas. Discúlpenme si no menciono el nombre correcto del que mencionó este concepto. ¿Sí? Dice que el pecado es infracción de la ley, dice. En otras palabras, el pecado es quebrantar la Torá. Quebrantar la Torá es pecado. Entonces, ya desde ese texto, nosotros podemos entender que el concepto acerca de lo que es pecado es ese. Y cualquier persona, por muy poco entendimiento o conocimiento que tenga, puede entender esto, que el concepto de pecado tiene que estar relacionado con los mandamientos del Eterno. Usted no me va a mí a culpar o a inculpar de pecado por el concepto que usted tenga de pecado. Aparte esto del concepto de Elohim. Ahora, si su concepto de pecado es el mismo con el concepto de nuestro Elohim, entonces, pues sí. Pero aparte, un concepto aparte del de nuestro Padre Celestial, usted no puede inculparme de pecado. Porque así sucede. Algunos estos nos quieren inculpar o nos quieren decir que estamos pecando, que estamos haciendo malas cosas, porque ellos tienen un concepto de pecado a su manera, a su propia conveniencia, a su propia entendimiento. Un concepto privado. Y ya hemos leído esto, creo que de Pedro, que las escrituras no son de interpretación privada. No son de interpretación privada. Bien. Entonces, aquí luego comienza a hablar de las siguientes palabras que el Eterno le entregó a Moisés para que se las refiriera al pueblo. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Quién la iba a traer? El pueblo, todo el pueblo. El generoso de corazón iba a traer la ofrenda. ¿Y qué iba a traer? Lo que el Eterno dijo ahí que iba a traer. No iban a traer otra cosa. Porque el Eterno lo que les estaba pidiendo era estas cosas. Entonces nosotros no podemos presentarnos delante del Eterno con otra cosa. Por ejemplo, si el Eterno dice que tenemos que presentarnos esto delante de él y traer una ofrenda, y él dice que la ofrenda es un cordero o un becerro,
Entonces, nosotros vamos a venir esto con un chancho. Nosotros vamos a venir con un perro. Nosotros vamos a venir con un gato. No, porque las cosas no se hacen para el Eterno como nosotros queremos o como nosotros decimos, sino como Él dice. No vayan a salir algunos diciendo que es que yo les estoy diciendo que hagamos sacrificios y que presentemos ofrendas de sacrificios de animales. No estoy diciendo eso, no, no se vayan por ahí, solo por contradecir, solo porque no están de acuerdo. ¿Queda claro? Eso debe de quedar claro. Algunos nos preguntan, algunos vienen y siguen con eso, diciendo, no, es que estos se han desligado de Mashiach, se han desligado de Cristo, dice. Se han desligado de Cristo, dice. Se quieren justificar esto por medio de la ley, dice. Ya hemos dicho hasta el cansancio que no estamos obedeciendo los mandamientos del Eterno porque queremos justificarnos por medio de las obras de la ley. No estamos diciendo eso, ya le hemos dicho hasta el cansancio. No pretendemos justificarnos por las obras de la ley, porque nosotros ya estamos claros, ya entendimos que la justicia es a través de Mashiach, no hay manera, no hay otro camino. Mashiach es el camino. La obra que Yeshua hizo por nosotros es a través del sacrificio que Mashiach, Yeshua, hizo por nosotros. No estamos justificándonos, no estamos haciéndonos, ¿cómo se llama? No podemos volver al Eterno, no podemos volver al Eterno a través de nuestras buenas obras. No podemos volver al Eterno a través de nuestras buenas obras. Porque Mashiach, Yeshua HaMashiach, nos ha permitido volver a través de su sacrificio. Es que nosotros estamos en esto. Por eso estamos en esto. Ya que Mashiach nos hizo volver a nuestro Abacadosh, entonces, si Mashiach nos trae de vuelta a nuestro Abacadosh, vamos a seguir haciendo aquellas cosas por las cuales fuimos desterrados. No, mis hermanos, precisamente lo enseña el apóstol Pablo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, en ninguna manera. Entonces, no entendemos las palabras de Pablo. Tan indoctos somos que no entendemos las palabras del apóstol. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. ¿Perseveraremos en el pecado para que perseveraremos en el pecado? Dice, en ninguna manera. ¿Qué es lo que no entendemos, hermano? ¿Qué es lo que no entendemos? ¿Cuál es la definición de pecado? ¿No entendemos lo que es la definición de pecado? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. ¿Perseveraremos en quebrantar el día de reposo? ¿Y por qué menciono el día de reposo? Porque es uno de los principales mandamientos que los hermanos no quieren guardar porque ellos han entendido de que no lo tienen que guardar. Han mal entendido. ¿Perseveraremos en no guardar el día de reposo? ¿Perseveraremos en levantar falsos testimonios? ¿Perseveraremos en robar, en matar? ¿Perseveraremos en codiciar? ¿Perseveraremos en el adulterio? ¿Perseveraremos en la fornicación? ¿Perseveraremos en esas cosas que nuestro Padre Celestial ha dicho que es pecado? Que es pecado, que es ofensa contra Él y contra nuestro prójimo. Porque cuando levantamos falso testimonio contra nuestro prójimo, estamos ofendiendo a nuestro prójimo, pero también estamos ofendiendo a nuestro Elohim, porque Él es el que dijo que no levantásemos falso testimonio. Entonces, usemos esto, hermano, usemos de la razón
del entendimiento que el Padre Celestial nos ha dado. Hay muchos que de repente está ese conflicto en ellos, porque entienden en parte, pero hay conflicto en ellos, ¿eh? Y no se deciden de que tienen que obedecer, de que tienen que hacer las cosas como el Eterno lo ha dicho. Ya lo mencionamos aquí. ¿Cómo era la ofrenda? ¿Cómo debían de llevar la ofrenda? ¿Qué debían de llevar de ofrenda? Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pelos de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, que aquí la reina Valera, perdón, dice pieles de tejones, pero en el original esto no es eso, ¿eh? Porque creo que los tejones es un animal inmundo, ¿eh? Pero eso es otro estudio, otra cosa, otro tema. Madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, ¿eh? Aceite para el alumbrado. Y ya también hay instrucciones acerca de qué tipo de aceite, qué tipo de especias, ¿eh? Hay instrucciones, ¿eh? Por eso es que hay que dejar la pereza y escudriñar las escrituras. Yeshua lo dijo, no hacemos caso a Yeshua. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, dice. Ellas dan testimonio de mí. Todo sabio de corazón, continuamos la lectura aquí. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para vestir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas
y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todo presentaban ofrenda de oro a Jehová. No crean que es que estaban llevando otra cosa, es que esos zarcillos y esas cosas eran de oro o de plata. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la hora del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, sabias de corazón, hilaban con sus manos. Y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Es sabiduría para hacerlo. ¿De dónde procede esa sabiduría? Del Padre de las luces, del Eterno, del Todopoderoso. Sigo. Los príncipes trajeron piedras de onís y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moshe que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y luego en el 35:30 dice: y dijo Moshe a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Elohim, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Quién le dio sabiduría? A Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. El Eterno, el Eterno. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ha puesto en su corazón que puede enseñar que ese conocimiento. Así él como Aholiab, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan. Entonces, otro era de la tribu de Dan, ¿ve? Y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño, ahí nos vamos a quedar, hermanos. Ya se alargó este video. Disculpen esto que al principio no estábamos listos, estábamos ahí con algunas dificultades técnicas. Disculpas por eso. Nos vamos a quedar ahí. Ustedes pueden seguir con la lectura.
Pueden seguir con la lectura. La parashá de llega hasta el capítulo 38 de Éxodo. Hasta el capítulo 38 de Éxodo. Y los temas que esta parashá podemos encontrar ahí, en esta parashá, la santidad del Shabbat, que ya mencionamos acerca de la santidad del Shabbat, la contribución para el Mishkan, que ya hicimos esa lectura, nombramiento del Eterno de Bezalel y Aholiab, perdón. Ahí encontramos esa lectura también ahorita. Y creo que nos quedamos donde va a comenzar la construcción del Mishkan, o sea, del tabernáculo. Luego el mobiliario en el 36 es la construcción del Mishkan, el mobiliario en el 37, el altar y la fuente de bronce en el 38. Y habla también de los materiales del atrio en el 38, del 8 al 20. Entonces ahí les dejo, mis amados hermanos, que el Eterno, el Todopoderoso, les bendiga. Que les bendiga grandemente el Santo de Israel, el Santo de Israel, el Santo de Israel. Toda Rabá. Hasta la próxima, si el Eterno así nos lo permite.